Bueno, hola, ¿cómo están a todos? En esta presentación vamos a trabajar uno de los primeros temas que vimos, creo que en la segunda o la tercera clase, sobre sexualidad, género y reproducción. ¿Sí? Sobre todo nos vamos a enfocar en lo que son las características, los conceptos y las características generales. Bien, entonces para arrancar esta temática, a modo de introducción, les dejo una frase para que la piensen y para que la analicen en este esquema, en donde eh, tienen que pensar que la sexualidad no es algo que se elige, sino que es algo que se descubre, ¿sí? Por eso la idea de la lupa y del cerebro. De ahí entonces vamos a ver los conceptos y vamos a arrancar con el de sexualidad. Y debemos entender la sexualidad como que es un fenómeno complejo, que está multideterminado, en donde entran en juego la influencia de muchos factores como son factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales, religiosos, históricos, ¿sí? Por eso se dice que está multideterminado. Entonces, la sexualidad es una necesidad humana básica, fundamental. Si nosotros nos remitimos a lo que ustedes estuvieron trabajando en el primer cuatrimestre sobre qué son las necesidades humanas, las habrán trabajado desde Maslow o desde Henderson. En el caso de que sean desde Maslow, creo que son más fáciles de entender, a mi parecer, que en donde las agrupan 5 categorías en un esquema de pirámide en donde la base de la pirámide son las necesidades fisiológicas. Dentro de esas necesidades fisiológicas se encuentran las necesidades de sexo, sexualidad. Bien, y tienen que recordar siempre que una necesidad es un requerimiento esencial, fundamental para poder mantener la salud y la vida. Y por eso son las mismas de todas las personas. Lo que va a cambiar entre una y otro individuo no es la necesidad, sino la forma en que cada uno la satisface. Es decir, lo que cambia entre los individuos es el satisfactor. Entonces, hay que comprender a la sexualidad como un aspecto holístico del ser humano, es decir, que hay que verlo como un todo, en donde ese todo es mayor que la suma de las partes. Y que es una característica fundamental, ¿sí? Fundamental y general, que es producto de la interacción y de la actividad que se genera en la relación entre los seres humanos. Entonces, nosotros debemos conocer los componentes de la sexualidad. Entre ellos tenemos la identidad, que es como cada individuo se identifica con su propia sexualidad, la expresión de la sexualidad, cómo la manifiesta, la orientación, que tiene que ver con cuáles son sus preferencias sexuales, sus gustos, el erotismo, que tiene que ver con con la pasión, eh, el placer, ¿sí? El erotismo está relacionado con el placer y a veces el placer está relacionado con el amor, ¿sí? Pero son todos componentes de la sexualidad. La reproducción también es un componente importante de la sexualidad y el sexo, el que se refiere al sexo biológico, es otro componente fundamental de la sexualidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de sexualidad, eh, debemos entender lo que es el género, ¿sí? Y una de las palabras de términos relacionados a la sexualidad es el género. Y el género es ese conjunto de atributos que la sociedad, la historia, la cultura, la economía, lo político, lo geográfico, entre otros, designan, ¿sí? El rol que debe tener un grupo llamado hombre y otro grupo llamado mujer. Antiguamente o tradicionalmente la sociedad tiene un tipo de género binario porque es hombre o es mujer. Y hoy por hoy esto fue cambiando y fue evolucionando y aparecen otros géneros intermedios que son los intergéneros o los géneros no binarios. Aquellas personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer. ¿Sí? Entonces recuerden esto, que el género son el conjunto de atributos, ¿sí? Que se les impone, son atributos que se les impone a los grupos,
a los grupos de personas. Y cuando hablamos de diversidad sexual o diversidad de género, debemos tener en cuenta varios aspectos. Entre ellos, lo que mencionamos, la identidad de género. La identidad de género, fíjense en el esquema, les voy a poner un láser, está relacionado con el cerebro, lo esquematiza con el cerebro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que cómo cada persona se autopercibe, cómo se reconoce, si se reconoce como mujer o se reconoce como hombre. Y como dijimos, existen otras minorías de grupo y que son los genderqueer o, perdón, mi inglés, que es cero inglés, es el género raro o el intergénero o los géneros no binarios, que no se identifican ni con uno ni con otro grupo. La orientación sexual está relacionado con acá, lo relacionan en el esquema para que ustedes se acuerden con el corazón. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las preferencias sexuales, con la atracción sexual, la atracción erótica. Y hay varios grupos, entre ellos tenemos los heterosexuales, que tienen preferencias por el sexo opuesto, los bisexuales, que la atracción sexual la sienten sea por el sexo opuesto o por el mismo sexo. El asexual es aquel que no tiene atracción física ni sexual por ninguno de los dos géneros, puede establecer relaciones vinculares emocionales, pero no siente esa atracción física o erótica. El pansexual siente la atracción física o erótica, pero hacia la persona, independientemente de su género o su orientación sexual. Y el homosexual o el lesbianismo son aquellas personas que sienten atracción física, sexual, emocional o romántica por el mismo sexo, por personas del mismo sexo. Eso es lo que se conoce como orientación sexual. Cuando nosotros nos referimos al sexo, que en general nos referimos al sexo biológico, ¿sí? Con cómo cada persona nació. Y en el sexo biológico interviene el sexo anatómico, el sexo gonadal y el sexo cromosómico o genético, ¿sí? Y hay dos tipos, desde la biología se denomina hembra al sexo femenino y macho al sexo masculino. A su vez también están los intersexuales, que son aquellas que tienen eh, alguna alteración en el desarrollo del aparato genital, ¿sí? Que antes se llamaba como el sexo ambiguo, pero en realidad el sexo biológico eh, está determinado desde la célula huevo o cigoto, desde que se produce la fusión de los cromosomas de la madre y el padre. Ahí se designa ya el sexo genético. Y la expresión de género, que es otro término utilizado, muy utilizado relacionado con la sexualidad, tiene que ver con cómo las personas se expresan como mujeres, son femeninas, o se expresan como varones o son masculinas. También hay grupos intermedios que son los andróginos o andróginas, sí, pero esta expresión eh, tiene que ver con los modismos, el comportamiento, con la forma de vestir, bien, con los roles en realidad, con los roles tradicionales. Y cuando hablamos de sexualidad tenemos que tener en cuenta qué es la respuesta sexual. Y la respuesta sexual es un proceso complejo entre componentes fisiológicos y psicológicos, ¿sí? Y que va a estar determinado a su vez por, eh, por la cultura. Pero la respuesta sexual está relacionada con la actividad sexual. ¿Y qué tiene que ver con la actividad sexual? Es un impulso básico de todos los seres humanos, ¿sí? Que es el mismo, tanto en hombres como en mujeres. El comportamiento es casi universal también entre todas las personas, aunque hay personas que pueden reprimir este comportamiento, pero como dijimos que es una necesidad humana, con el tiempo va a tener consecuencias el reprimir la actividad sexual la actividad o el comportamiento sexual. Y a su vez está determinada, como les decía, por la expresión cultural. Entonces, la respuesta sexual eh, son similares, como les dije, en hombres y mujeres. Todos, tanto hombres como mujeres, tienen impulsos similares, comportamientos similares y una respuesta anatómica
similar. La diferencia entre uno y otro está dada por las bases culturales, ¿sí? Sobre todo por los estereotipos sociales. ¿Qué es lo que se espera que se comporten las mujeres y qué se espera y cómo se deben comportar los varones? Entonces, seguimos, perdón, me agarró alergia. Entonces, la respuesta sexual, nosotros tenemos que tener en cuenta que esos componentes psicológicos y fisiológicos no pueden separarse uno del otro y que están relacionados de forma intrínseca en cada una de las personas y que existen numerosos circuitos de retroalimentación que la van a favorecer o que la van a inhibir. La perspectiva cultural es un aspecto muy importante y determinante de la sexualidad de las personas, porque las culturas son las encargadas de regular de una u otra manera el comportamiento sexual de la sociedad. Y que lo que varía entre una cultura y otra son los aspectos que van a ser controlados, ¿sí? Y que esto está relacionado con los valores sociales. Hay que tener en cuenta que tanto la cultura como el aprendizaje son los procesos que moldean la sexualidad de un. Y para comprender un poco más sobre lo que es la sexualidad, tenemos que tocar el tema de la psicofisiología. ¿Y qué quiere decir esto? Se refiere a la interacción que hay entre estos procesos psicológicos y fisiológicos que dijimos que eran inseparables, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la sexualidad entran en juego los procesos mentales superiores y las respuestas musculares, glandulares y orgánicas. Por eso hay que tener en cuenta dos principios fundamentales. Por un lado, que la respuesta fisiológica sexual ante un estímulo va a depender de las experiencias pasadas de las personas y que a su vez las experiencias y las emociones actuales van a depender de la respuesta del organismo que tenga en ese momento del acto sexual. Por lo cual es el sistema nervioso el que va a actuar como un mediador entre esas señales, ¿sí?, sexuales o estímulos sexuales de origen cognitivos y de origen somático. Entonces, seguimos. Las causas de la estimulación sexual, ¿sí?, dependen, por un lado, de la mente, de la conciencia, y entre ellos tenemos que dependen los estímulos psicógenos. Y los estímulos psicógenos, perdón, son aquellos que se procesan, son estímulos que se procesan a través de los centros cerebrales superiores o centros cognitivos superiores, que incluyen, eh, que pueden incluir, no sé, los estímulos visuales, sonoros, los olores, lo táctil, los pensamientos, fantasías, lecturas, recuerdos, todos esos son estímulos psicógenos, ¿sí?, que pertenecen o se relacionan están relacionados con la mente y la conciencia. Los otros, otro aspecto de esa estimulación sexual se da a través del cerebro, ¿sí?, a través de las vías neurológicas. Y acá se refiere las vías neurológicas a la intervención de lo que son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y por último, intervienen los órganos sexuales a través de los estímulos reflexógenos. Estos estímulos reflexógenos tienen que ver con los reflejos que se producen cuando se realiza eh, la estimulación en las áreas erógenas, ¿sí? Así que esto, bueno, esto es un gráfico de cómo se produce eh, esa relación entre lo psicológico y lo fisiológico a través de estos eh, de estas áreas o dimensiones de la persona.
Es decir, que hay factores que intervienen entre estos estímulos y la respuesta sexual y se conocen como mediadores psicológicos. Estos mediadores psicológicos, entre ellos tenemos las respuestas informativas, que las respuestas informativas tienen que ver con las creencias, los conocimientos, las opiniones, conceptos que se tengan en relación con la sexualidad. Otro de los mediadores son las reacciones emocionales. Estas reacciones emocionales se refieren a sentimientos, percepciones, estímulo sexual, derivan de las creencias y de las expectativas de cada individuo. La capacidad imaginativa también es un mediador importante dentro de lo que es la respuesta sexual y tiene que ver con las memorias, las fantasías, las imágenes, ¿sí? Los recuerdos que tenga. La atención es otro mediador que tiene que ver con la concentración o distracción o los estados de alertas que se tienen en el momento en el momento que se busca la respuesta sexual. Y el último, digamos, eh, mediador es el amor, que hay culturas donde se le da más importancia al amor que al resto, pero es un mediador más, es un mediador psicológico y hay que tener en cuenta que el amor es un fenómeno complejo y que está definido y comprendido de diferentes formas según las culturas y los y las creencias de los individuos. Entonces, esos mediadores lo que van a generar es una respuesta fisiológica, bien, una respuesta fisiológica que va a provocar en el cuerpo de cada persona vasodilatación y congestión genital, eh, una miotonía, ¿sí? Una miotonía o un aumento del tono muscular, cambios en el sistema nervioso central y también cambios en el sistema nervioso autónomo. Y como último concepto que vamos a trabajar es la reproducción, que está muy ligada a la sexualidad y al género. La reproducción es una función propia de los seres vivos que lo que le hace es permitir perpetuar la especie. Hay dos tipos de reproducción, una reproducción asexual, sí, que es una reproducción vegetativa y una reproducción asexual, sexual, perdón. La reproducción sexual es aquella en la cual dos seres vivos le dan lugar a otro ser vivo con características parecidas, similares a las de sus progenitores. ¿Sí? Es un proceso biológico por el cual se fusionan dos células especiales, ¿sí? Eh, llamadas gametos y que estas células especiales están formadas en las gónadas. Esto lo vamos a ver un poco en otra presentación. Y acá tienen el esquemita que bueno, la reproducción se produce siempre con una persona de sexo mujer y una persona de sexo varón y es la única manera de poder lograr la reproducción. Cuando hablamos de reproducción tenemos que enfocarnos en lo que es la etapa reproductiva o la etapa fértil de las personas. Esta etapa fértil es una etapa, sí, que se inicia en el mismo momento, tanto en las mujeres como en los varones, en la pubertad, pero el cese de la misma no es tan evidente en los varones como sí lo es en las mujeres. Nosotros nos vamos a enfocar en las características de las mujeres, ¿sí? Y que tenemos que tener claro que se inicia con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿sí? A partir de la menarquía, en esta etapa se produce la menarquía, que es la primera menstruación, y a partir del cual se instaura el ciclo menstrual o el ciclo femenino, por el cual se prepara al cuerpo de la mujer para poder concebir, ¿sí? Y esta etapa reproductiva cesa o termina con el climaterio en la menopausia, que hay, tanto en el inicio como en la finalidad de este ciclo hay gran variabilidad de las edades que comprende, porque la edad depende de muchos factores. Es una etapa donde hay grandes cambios fisiológicos. Entonces, si hablamos de reproducción, dijimos que se inicia cuando se empiezan a manifestar los caracteres sexuales. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los caracteres sexuales son las diferencias que existen entre el cuerpo de mujer y el cuerpo de varón. Y hay dos tipos de caracteres sexuales, los primarios y los secundarios.
Los primarios son aquellos con los que nacemos y los secundarios son aquellos que se desarrollan, ¿sí?, en la pubertad. Los primarios es el conjunto de órganos internos y externos que conforman el aparato reproductor o el aparato genital. Por eso los traemos de nacimiento. Y los caracteres sexuales secundarios son aquellos que establecen o que determinan la madurez de la persona para poder iniciar su actividad reproductiva. Y están constituidos por formas físicas externas que hacen diferente a los hombres y a las mujeres. Acá tenemos un gráfico sobre las características sexuales eh, femeninas y masculinas de la mujer o el hombre, cuáles son los cambios. Fíjense que se inicia la pubertad, se inicia como promedio a los 10 años y en el varón a partir de los 11 años. Aunque puede haber casos en los varones de los 10 años y en las mujeres a partir de los 8. Y se extiende a los 14 para las mujeres y a los varones hasta los 16. ¿Cuáles son las características físicas que manifiestan el desarrollo de estos cambios sexuales? De estos cambios, de estos cambios que van a determinar la madurez sexual. Tenemos que en el varón cambia la masa muscular, el hombre aumenta su masa muscular, la mujer aumenta su masa grasa. ¿Sí? En los dos aparece vello púbico, vello axilar, hay cambio en el olor corporal, en la mujer aparece la menstruación, en el varón aumenta los aparatos reproductivos, en la mujer hay un aumento de las mamas, aparte cambia la voz en el hombre que más grave, ¿sí? Aparece el vello facial en el varón, no así en la mujer, y cambian las contexturas físicas también, y bueno, y eso es lo que se diferencian o los cambios principales de los caracteres sexuales, que diferencia el cuerpo de mujer en relación al cuerpo del varón. Y como agentes de salud debemos entender que la salud sexual y reproductiva está definida por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud. Y que yo tomé la de la Organización Panamericana de la Salud, que dice que es una experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico, sociocultural relacionado con la sexualidad. Es decir, que lo que establece que hay que lograr el bienestar físico, psíquico, cultural, espiritual, tomando la sexualidad como parte integral de la salud de las personas. Nosotros desde el año 2002 y el año 2003 se creó la Ley Nacional, ¿sí? 25.673, y en el año 2003 el Programa Nacional de Seguridad Sexual y Procreación Responsable, a partir del cual se reconocen, o de las cuales se reconocen, el derecho de la salud, como se reconoce el derecho a la salud, que el derecho a la salud, perdón, comprende a la salud sexual. Y varios puntos para tener en cuenta ya para poder cerrar y tomarlos desde lo que es la función de la enfermera, que nosotros debemos, eh, o las personas deben saber que pueden decir no, que esto tiene que ver con la autonomía y el consentimiento en cuanto a las relaciones sexuales, que deben conocer sobre los métodos de protección para evitar embarazos o enfermedades de transmisión sexual, que deben poder elegir el método de planificación, ¿sí? A partir de cuándo desean o no tener un hijo, que deben tener o gozar de una vida sana y segura, deben reconocer las consecuencias de sus actos también, esto es muy importante, pero para ello deben recibir orientación sobre la sexualidad, saber conocer los mecanismos de transmisión y cómo prevenir las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual, conocer y respetar el cuerpo, declarar y aclarar las dudas que tengas y decidir cuándo está preparado o no para poder afrontar la sexualidad. Entonces, como agentes de salud, debemos conocer todos estos conceptos y estos derechos para poder trabajar en el primer nivel de atención, ¿sí? O el segundo nivel de atención, pero esto es más un tema donde se debe trabajar en el primer nivel, a través de las funciones del enfermero, ¿sí?
que están establecidas en la Ley Nacional 12.245 o en la Ley Provincial, perdón, o en la Ley Nacional 24.004, a través de la educación o la docencia, pero sobre todo a través de la consejería o el asesoramiento. Por eso es tan importante el primer nivel de atención y desarrollar no solamente las actividades de asistencia, sino también las otras funciones que tiene la enfermería, del cual se desprenden otras competencias que están relacionados al asesoramiento y a la enseñanza o a la educación. Así que creo que hasta acá, y creo que hasta acá terminamos con esta presentación. Espero que les haya resultado interesante, que los ayude a, a focalizar lo importante en los textos que trabajaron y bueno, cualquier pregunta la hacen por los vías de comunicación que tenemos, dudas o lo que quieran saber y nos vemos en la próxima presentación. Chau, chau.